Estimados, bienvenidos a la clase número 21 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la evaluación número 3. ¿Ya? La evaluación 3. Y vamos a utilizar un ejemplo para aquello. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en la aplicación del diagrama de causa-efecto, pero para una actividad minera. Y me voy a valer del caso de Acuterra, primero para explicar más o menos de qué se trataría y luego para entregarles las orientaciones respecto a qué es lo que voy a pedir en esa tarea. ¿Ya? Bien, nos vamos a plantear un escenario en el que Acuterra está teniendo perdón, no me refiero a Acuterra, me refiero a Petroterra. Retrasos en el suministro de combustible. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Recuerden que esta empresa Petroterra se dedicaba a hacer el surtido de combustible para vehículos o maquinaria pesada en terreno. ¿Ya? En terreno. ¿Cómo funcionaba? Funcionaba con 2 camiones y tenía unos horarios bastante definidos y una cantidad de equipos a los que tenía que surtir, en horarios bien acotados. Unos a las 8, entre las 8 y las 10 de la mañana y los otros entre las 12 de la mañana, o sea, las 12 del día y las 2 de la tarde. Y por ahí un intermedio entre las 10 de la mañana y las 12 del día. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a plantear de que a escala global están teniendo algunos atrasos. Eso significa que algunas máquinas que tenían que recibir entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana su combustible están siendo cargadas, por ejemplo, a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir planteando en todos los escenarios. Vamos a ir anotando aquí personas, entorno. Aquí vamos a colocar infraestructura, metodología. Aquí vamos a colocar materiales y aquí mediciones. Bien, vamos a funcionar de la siguiente manera. Nos vamos a hacer preguntas, ¿sí? Nos vamos a hacer preguntas, considerando todo lo que ya expliqué en la clase anterior. Yo voy a seleccionar algunas de manera muy arbitraria, pero nos vamos a hacer por lo menos 2 preguntas, ¿sí? Vamos a indicar por qué podría ser. Veamos, si la causa está en las personas, ¿cuál podría ser? Podría ser de que digamos que se trata de la experiencia, ¿sí? De que las personas que están trabajando no tienen mucha experiencia, ¿sí? Esa es la primera causa asociada a las personas. No, es que la gente que está haciendo esto son choferes nuevos, no han trabajado en minería. No, nunca. Ni siquiera habían repartido combustible, jamás. Pero es con la gente que tuvieron que trabajar. Primera causa. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer en este caso es, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó? Entonces uno va y lo va a anotar con otro color acá, es decir, por falta en el mercado. Es que simplemente no hay más gente. No hay más gente con experiencia. Casi todos están contratados con sueldos muy altos. Entonces podríamos decir que la verdad es que tenemos gente con poca experiencia. ¿Y por qué tenemos gente con poca experiencia? No porque queramos pagar mal. Es que la otra gente que tiene experiencia ya está ganando muy buenos sueldos en otros lados. Cabe. ¿Ya? Fíjese. ¿Podríamos seguir? Claro, podríamos seguir. Pero ahora vayámonos a ver el tema del entorno. ¿Por qué podría pasar? Podría pasar porque resulta que nos encontramos con que en todas las mañanas hay Camanchaca. Y eso justamente ocurre, es un fenómeno que ocurre desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, o un cuarto para las 9 de la mañana.
¿Y eso qué hace? Hace que por una medida de seguridad estos vehículos tengan que andar mucho más lento porque no se ve derechamente. ¿Sí? Entonces uno dice, a ver, veamos entonces, ¿por qué no está pasando? Claro, porque a la hora de cuando firmaron el contrato no se fijaron o no consideraron estos aspectos del clima. Entonces uno podría decir de que el problema fue no se hizo sin análisis antes de firmar el contrato. Ahí tenemos otra causa. ¿Ya? Luego, veamos. Voy a elegir, ¿qué pasa si es un asunto con la infraestructura? Entonces vamos a decir que la realidad es que los vehículos no están acondicionados para la altura geográfica. Es decir, los motores se le ahogan, no le entra suficiente oxígeno a los carburadores, a ese tipo de elementos. ¿Ya? No pasa. Es por culpa de que la máquina no está acondicionada para trabajar en altura. Debiendo ser camiones que para trabajar en altura geográfica no lo están haciendo bien. Esa es la razón por la que se están retrasando en el suministro, porque andan lentos. Bien, y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué? Porque otra vez, a la hora de establecer las bases de licitación, no se consideró exigir que fueran camiones que estuvieran habilitados para ese tipo de trabajo. ¿Ya? Cuando la empresa mandante quiso pedir esto, no se fijó en hacer exigible, simplemente dijo camiones surtidores y no se preocupó de hacer la exigencia. Bien, veamos sobre la metodología. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que nos damos cuenta de que los vehículos el vehículo es encendido a las 8 de la mañana, que es la hora del ingreso del turno. Por lo tanto, pierde tiempo calentando el motor. Se trata de máquinas que necesitan hacer ese calentamiento, lo echan a correr, no está completamente cargado, tiene que ir a echarse benzina el camión y aparte de eso es cargar. Es decir, está partiendo a las 8 de la mañana. Es un problema de la metodología. Bueno, ¿cuál puede ser la causa de que, fíjate, esta ya es la causa, pero cuál puede ser la causa de que lo estés haciendo de esa manera? La causa, haciéndote una pregunta, ¿por qué? Y podría decir de que tampoco se estableció en las bases de licitación, tampoco fueron claras. No se hizo una diferenciación entre el momento en que se tiene que comenzar a hacer el surtido y el momento en que efectivamente se echan a correr estas máquinas. No quedó claro y eso está haciendo que se produzca este desfase. ¿Ya? Bien, respecto a los materiales, vamos a considerar de que dentro de los materiales nos encontramos que se lo vamos a atribuir al bien, se lo vamos a atribuir a es parte de la infraestructura, pero vamos a decir de que tenemos roturas, ¿sí? En el estanque y eso produce constantemente derrames y filtraciones. ¿Qué ha significado? Ha significado tener que estar despachando el camión y estarlo constantemente parchando para que no tenga filtraciones. ¿Uno podría ser parte de la infraestructura? Sí, pero estamos hablando del material de la infraestructura, ¿ya? En este caso. Entonces constantemente tiene roturas porque no es un camión, está como quien dice preparado para el agua, pero no estaba preparado para contener este tipo de combustible, ¿ya? Entonces uno podría decir, eso es. Entonces podríamos preguntarnos otra vez y podríamos decir, pucha, pareciera que en las bases de licitación no aclaramos que necesitábamos camiones que fueran certificados, por ejemplo, en que podían ser utilizados para ser surtidores. Esa es la razón. Bien, respecto a las mediciones y los controles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir que no se hace no hay chequeo previo.
no se hace el chequeo o la típica vuelta del perro para ver si es que el camión se encuentra en buenas condiciones o no. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que de repente el camión tenía una rueda pinchada y hay que detenerse. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Sí? Es decir, los controles o las mediciones que se tenían que hacer no son las correctas. Perfectamente podríamos haberlo cambiado y haber dicho, oye, es que echamos el estanque y no nos dimos cuenta que el estanque no es de los litros que corresponden y se llena y es insuficiente. ¿Sí? Bien, podría ser eso. Pero ¿por qué pasó? Uno diría, bien, porque faltó pedir una certificación de los estanques donde se carga el combustible para el camión surtidor. Bien, en este escenario, yo intencionalmente lo he hecho para que se pueda, para que parezca esto, ¿sí? Está claro que tenemos un problema de no haber dejado claro en un comienzo a Petroterra muchos más requisitos sobre qué características deberían tener los camiones, y también nos faltó a nosotros como empresa mandante descubrir o darnos cuenta que teníamos este problema de la camanchaca. Esto es pura falta de pericia, no darnos cuenta. Finalmente, ¿qué es lo que podría pasar? Después de investigar esto, uno dice, ya, lo de las bases de licitación ya no lo voy a cambiar porque tengo la empresa trabajando. Entonces vamos a pensar en acciones. Entonces, una de las primeras acciones va a ser redefinir el contrato. ¿Sí? Se va a negociar otra vez con Petroterra para hacer la redefinición del contrato, decir, mira, ¿sabes qué te vamos a cambiar? Vamos a cambiar un montón de cosas. De partida, no van a partir cargando de esta manera. Vamos a cambiarlo de tal manera que los vehículos queden con algo de petróleo al final del turno, para que al otro día cuando partan tú no tengas que estarte exponiendo con el tema de la camanchaca, porque definitivamente no va a llegar a la hora. ¿Ya? Bien, y lo que vas a hacer es haces una redefinición del contrato. En segundo, redefinir los horarios. ¿Sí? En tercero, pedir cambio de camiones. Y así vean cómo se van atacando algunas cosas. En cuarto lugar, simplemente quizás no podemos cambiar a los operadores, porque son gente que ya tiene contrato y es mejor darle la oportunidad. Se descubrió que en realidad con estas medidas andábamos bastante bien. Por el otro lado, ¿qué más se puede pedir? De aquí, dentro de estas cosas, entre la falta de materialidades, algunos temas relacionados con la infraestructura, podríamos hacer es solicitar que tengan una mantención preventiva mucho más exigente. Y ahí tenemos un conjunto de acciones correctivas que nos permitirían ahora solucionar el problema. Si las atacamos, posiblemente logremos, con una alta probabilidad, logremos reducir ese nivel de atrasos que estábamos teniendo. Porque hemos atacado ¿qué? Las causas raíz de aquello. ¿Cómo podría funcionar? Nosotros podríamos seguir haciéndonos más preguntas. ¿Por qué tenía falla mecánica? Mira, ¿por qué? Porque no tenía mantención. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué hacía falta? ¿Por qué no encontraron gente en el mercado? Claro, uno dice, es que quizás debería haberte conquistado gente, haberla traído igual, haberla sacado de otro trabajo y ofrecerle un mejor sueldo. Podría haber sido una de las soluciones. ¿Ya? Bien, lo quiero dejar hasta acá y nos estamos viendo en la sesión. Miren, hasta en esto uno se puede olvidar. ¿En qué va a consistir la evaluación? Se me está yendo la evaluación. ¿En qué va a consistir la tercera evaluación? En la tercera evaluación les voy a citar que vamos a trabajar con una tarea donde van a tener que ver ustedes algún ejemplo de incumplimiento de requisitos con clientes de algún servicio o de cliente, puede ser un cliente externo o bien un cliente interno. ¿Qué es lo que pueden elegir? De operaciones de perforación y tronadura, pueden elegir de cargueo y transporte, de servicios mina,
lo que quieran, pero dentro de las típicas actividades que se manejan en la minería, en el complejo minero. Queda fuera de esto cualquier actividad en el complejo metalúrgico o cualquier actividad que no sea minería. Pueden elegir dentro de las típicas 4 o 5 que son propias de la minería. Y ustedes se van a plantear un caso, ustedes lo inventan, un caso en donde no se cumple con un requisito. Por ejemplo, puede ser no sacar la producción. ¿Sí? Puede ser porque queda un tiro quedado. Por ejemplo, en el caso de tronadura. Otro ejemplo, puede ser de que lo que tengamos es un excesivo consumo de fierros para perforación. ¿Sí? Bien, puede ser que consideremos que tenemos una granulometría demasiado fina o demasiado gruesa. Yo estoy dando muchos ejemplos acá. Demasiado fina o demasiado gruesa. Ahí tenemos dos casos. Pueden elegir cualquiera, si quieren tomar el tema de la granulometría. ¿Qué otra más puede ser? Puede ser de que tengan constantes fallas mecánicas en los camiones, en los equipos de perforación. ¿Sí? Puede ser de que no se esté utilizando o consideran, tienen un excesivo consumo de petróleo o un excesivo consumo de agua. Estoy dando muchos ejemplos de lo que pueden hacer. Entonces, en la primera parte, ustedes van a describir un problema. ¿Ya? Ese problema tiene que ser algún incumplimiento de requisito. En segundo lugar, van a realizar el análisis de causa-efecto. Y en tercer lugar, van a proponer acciones correctivas. ¿Yo qué es lo que les recomiendo? Les recomiendo que la descripción del problema elijan algo y lo piensen consensuadamente. Este trabajo sí puede ser grupal, máximo 4 personas, mínimo una, ¿ya? Entonces, ustedes describen un problema, lo pueden investigar, y aquí lo que quiero es que ustedes hagan este famoso espina de pescado. ¿Cuál sería mi recomendación? Háganse una tabla. Háganse una tabla y en esta tabla van a hacer lo siguiente. Un consejo. ¿Ya? Entonces colocan la causa genérica, ya saben, aquí lo que van a colocar son, por ejemplo, pueden colocar entorno, por acá dirá mediciones, ¿sí? A eso me refiero. En la segunda podríamos decir, factor, y aquí pueden colocar causa. Le vamos a llamar causa 1 y la causa 2. La causa y la causa. Y hacen esto, lo mismo que coloqué en la espina de pescado. Yo sé que no van a tener tiempo para hacer un diagrama específico y llenarlo con información. Así que lo pueden hacer en una tablita. ¿Ya? Y luego colocan un conjunto de acciones correctivas. Esas acciones correctivas tienen que responder a aquellas causas que están colocando. En este caso, concéntrense en que al menos separen las medidas correctivas asociadas a las causas más raíz y las medidas correctivas asociadas a las causas que son, podríamos decir que son como más inmediatas. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que 3.1 para abordar las causas raíz, es decir, las más profundas, y en 3.2 para las causas más inmediatas. Yo esto igual lo voy a explicar en la sesión de Teams y les voy a mandar una pauta. Así que tampoco se preocupen mucho por en qué condición queda esto. Bien. Eso es lo que tenemos para esta sesión de Teams, o sea, esta clase, y nos vemos en Teams.